Increíble toro irrumpe en velorio y revela un ataúd tembloroso en el entierro de su amado dueño. El aire en el pequeño pueblo mexicano estaba impregnado del aroma inconfundible de tamales y el eco de guitarras vibraban en cada rincón. Manuel, el agricultor de corazón grande que había pasado los últimos 50 años de su vida abrazando su tierra y criando a su fiel toro, Rayo, ya no estaba. Su ausencia dejó a su familia y a toda la comunidad sumidos en un profundo desasosiego. Ana, su hija mayor, sentía que el dolor se filtraba en cada poro de su cuerpo. Su mente estaba llena de caos, los recuerdos de su padre, de sus risas alentadoras y enseñanzas sobre el trabajo duro, eran ahora cuchillos que desgarraban su corazón. Luis, su hermano, trataba de ser el pilar que su padre siempre había sido, pero por dentro, sentía una tormenta que amenazaba con arrastrarlo. Mientras las lágrimas corrían por las mejillas de los vecinos que se agolpaban en la humilde casa de adobe, él luchaba contra su impotencia. Se sentía atrapado en un interminable túnel de sombras, el peso de la realidad lo aplastaba. A medida que el velorio avanzaba, olas de nostalgia empujaban cada rincón de la estancia. Las historias contadas, entre risas ahogadas, recordaban la vida de un hombre que había dado todo por su tierra. Mientras eso sucedía, Ana se encontraba sumida en sus pensamientos, cuestionando si había sido suficiente hija para un hombre que lo había dado todo por ellos. La angustia de no haber expresado su amor, de no haber tenido el valor para discutir esos asuntos que, en el fondo, sus ojos ya conocían. Pero entonces, lo inesperado ocurrió. Rayo, el querido toro de Manuel, irrumpió en la sala, dejando a los presentes boquiabiertos. Su aullido resonó como un lamento desgarrador que cortaba el aire. Con una majestuosa determinación, se dirigió hacia el ataúd de su dueño. Ana sintió que su pecho se estrechaba. ¿Era posible que aquel animal sintiera la pérdida de su padre de la misma manera que ella lo hacía? Aquel ida había sido un festín de emociones contradictorias que la dejaban temblando. La multitud observaba, la tensión en el ambiente se hacía palpable. Cuando el ataúd comenzó a temblar, un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Aquello parecía un milagro, un acto sobrenatural que sacudía las creencias más profundas de aquellos que miraban. Las miradas entrelazadas de curiosidad y miedo se cruzaban entre los asistentes, y Ana se preguntaba si su padre había dejado algo más que recuerdos en vida. La idea de un legado oculto despierta una chispa de desesperación en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con Rayo al lado del ataúd, un aire de inquietud se presentaba en la habitación. Ana y Luis sentían que sus corazones latían descontroladamente. La leyenda que sus padres solían contar cuando eran pequeños sobre el vínculo indestructible entre un hombre y su animal cobraba una nueva dimensión. ¿Qué hay detrás de ese temblor del ataúd? ¿Qué secretos ocultos había dejado Manuel al marcharse? El aire se tornó nublado, provocando dudas y preguntas que parecían nunca tener respuesta. La primera piedra había sido levantada, y el deseo de descubrir el verdadero legado de su padre despertaba una necesidad imperiosa en ambos. Las melodías de las guitarras en las calles seguían sonando, pero para Ana y Luis, el solo murmullo de sus corazones resonaba con mayor fuerza. En medio de esa intensa ansiedad, ellos estaban a punto de adentrarse en un mundo donde el amor y el miedo podían entrelazarse, un lugar donde todo lo que conocían podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ana se encontraba atrapada en un torbellino de emociones.
mientras las luces del velorio danzaban en sus ojos, comenzaba a resonar en su interior un llamado a la acción. La imagen de su padre, cargada de historias sobre la dedicación y el sacrificio, la instó a no dejarse llevar por la inercia del dolor. Aquella pérdida, aunque abrumadora, representaba también una oportunidad latente, descubrir el propósito que había estado oculto bajo la sombra de su vida diaria. Boulevard de sueños y anhelos bañados en nostalgia, Ana decidió que, antes de rendirse a la pena, exploraría un ámbito que había dejado inexplorado, el legado que su padre había construido. Sin embargo, su mente estaba repleta de dudas. ¿Acaso la vida de Manuel, marcada por sus siembras y cosechas, tenía un significado más profundo que simple trabajo? Esta inquietud se volvió una antorcha guiando sus pasos hacia la granja que alguna vez había albergado los sueños de su padre. Luis, en un rincón de su mente, luchaba con una tormenta aún más voraz. Su papel como el pilar le pesaba insoportablemente. Las expectativas de su difunto padre se alzaban como montañas a su alrededor. La creencia de que debía ser un hombre fuerte lo mantenía atado a una responsabilidad que comenzaba a sentirse aplastante. Pero cuando observó la conexión inquebrantable entre Rayo y el ataúd, una nueva chispa brotó en su interior, quizás había algo valioso que rescatar de esta desoladora experiencia. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar respuestas juntos. La conversación que se había esbozado con la llegada del toro resonó en sus corazones. Sin embargo, el verdadero diálogo se forjó en la mente de Ana. En cada rincón de su memoria, atesoraba momentos que le permitían recordar las enseñanzas de su padre. Entre risas y enfados, Manuel le había mostrado el valor del trabajo en equipo, y aquello se erigía ahora como un principio rector en su búsqueda. Con determinación renovada, ambas almas se unieron en su misión. Las manos callosas de Ana comenzaron a desatar el contenido de un viejo baúl, un refugio que Manuel había utilizado para almacenar viejas herramientas. ¿Serían simples objetos? La idea asociada a esos artilugios despertó en ellos el espíritu explorador que había quedado dormido por años. Al abrir el baúl, un soplo de tiempo se dejó sentir. Entre rasguños de polvo y ropas deslavadas, encontró una serie de cartas y fotografías que su padre había atesorado, cada una ofreciendo destellos de un pasado que hablaba de sueños no cumplidos y viajes anhelados. Entre ellas, había una carta específica, con una dirección escrita de puño y letra, cargada de arte y sinceridad, que parecía invitar a un futuro diferente. El corazón de Ana latía con más fuerza al leer palabras que hablaban de un viaje que Manuel había querido hacer, una travesía hacia un lugar donde la tierra se entremezclaba con la creatividad. El miedo al desconocido y la duda comenzaron a desvanecerse ante la posibilidad de honrar a su padre de una manera que él hubiese querido. Luis, al ver el fuego en los ojos de su hermana, se sintió inspirado. Ya no podía ser el mero espectador, debía tomar las riendas de su propia vida. Acercándose, formuló una idea: podemos irnos. Podemos encontrar ese lugar. Tal vez eso sea lo que él quiso que hiciéramos. La decisión resonaba en el aire, un eco de valentía que surgía entre el dolor. Sin embargo, el camino no estaría exento de desafíos. La lejanía y lo desconocido se cernían ante ellos como una sombra. ¿Serían capaces de mantener su lazo ante las dificultades que les aguardaban? Con la mirada fija en el horizonte, ambos se dieron cuenta de que una nueva travesía comenzaba, una que no solo desafiaba su conexión con el pasado, sino que también prometía moldear su futuro. Ana sentía una mezcla intensa de esperanza y temor. ¿Qué secretos aguardarían en el destino que su padre soñó algún día? Casualmente, el viento trajo consigo el último susurro de su padre: nunca dejen de buscar. Y en ese instante, cada paso hacia la vida que anhelaban se convirtió en un desafío personal. La determinación comenzaba a fusionarse con el miedo, pero antes de que pudieran planear su viaje, notaron una presencia inquietante: un desconocido había entrado en la granja,
un hombre de rostro sombrío que los observaba fijamente. En sus ojos, brillaba un aviso de complicaciones venideras. Ana y Luis se miraron, conscientes de que el camino a seguir podría ser mucho más complicado de lo que habían imaginado. ¿Quién era este hombre y qué quería de ellos? Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda al percibir la mirada del desconocido. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos del funeral se hacían eco en su mente, impulsándola a recordar lo que realmente estaba en juego. La vida de su padre se había vivido en la granja, rodeado de los animales que, aunque mudos, cargaban historias densas de amor y sacrificio. El misterioso hombre, en su intrusión, parecía estar interrumpiendo un capítulo crucial. Luis, sintiendo el aire denso de tensión, se acercó a Ana y le tomó la mano. «No debemos mostrar miedo», murmuró, aunque su voz delataba nerviosismo. A pesar de su intento por aparentar seguridad, ambos sabían que su próximo paso podría definir el resultado de su ya frágil conexión. En su rostro, el desconocido exponía una curiosidad despiadada que inquietaba tanto como fascinaba. «¿Qué buscan aquí?», preguntó el extraño con un tono grave. Cada palabra se sentía como un golpe sutil que retumbaba en la mente de Ana y Luis. En ese instante, su objetivo inicial, el deseo de honrar el legado de su padre, parecía relegado a un segundo plano ante la perturbadora presencia que tenían ante sí. Ana, obligándose a alzar la voz, replicó: «Buscamos entender lo que mi padre soñaba. Queremos conocer más sobre su vida aquí». El temblor en su voz revelaba un destello de incertidumbre, pero la determinación por descubrir la verdad era más fuerte. Fue entonces que el desconocido ladeó la cabeza, como si considerara la validez de su respuesta. «¿Creen que pueden desenterrar el pasado sin lidiar con sus fantasmas?», preguntó. Su mirada se endureció y, por un instante, Ana sintió que vislumbraba una parte del sufrimiento que se ocultaba tras aquella figura sombría. La idea de que los secretos de su padre venían acompañados de advertencias la alentó a indagar más. «¿Quién es usted?», cuestionó Luis, sin ocultar el rencor que nacía de su frustración. Aquel hombre no era solo un intruso, representaba la enemistad del desconocido futuro que les aguardaba. La confrontación inevitable se dibujaba en el aire. «Aquel que conoce la verdad oculta», dijo, acercándose un paso y señalándose a sí mismo. Manuel no era solo un granjero, tenía sueños que lo ataban a más de esta tierra. Cada palabra resonaba en los dos, provocando una inquietud que agitaba sus corazones. ¿Qué sabía sobre su padre que ellos no? Ana y Luis sentían como el umbral de su ambición se desmoronaba ante el miedo de la verdad. Tenían que elegir, seguir con su búsqueda de un legado o dejar que las sombras de su padre habitaran su futuro. Mientras el viento silbaba suave a su alrededor, cargando promesas de aventuras y secretos, se dieron cuenta de que la decisión pesaba en sus almas. Pero, ¿y si el camino hacia el cumplimiento de los sueños de Manuel dependía de descubrir la sombra que lo perseguía? Antes de que Luis pudiera formular una respuesta, el hombre dio un paso atrás, sonriendo con un aire de suficiencia. «No dejen que el miedo les detenga. Pronto lo entenderán. La granja guarda secretos que no pueden ignorar». Y tras esas palabras, se desvaneció en el crepúsculo, dejándolos sumidos en la más profunda confusión. El legado familiar se entrelazaba ahora con un misterio que no solo amenazaba la conexión entre hermanos, sino que también se convertía en una puerta abierta a su propio crecimiento personal. Ana se giró hacia Luis, con el orgullo encendido en sus ojos. «Ahora sabemos que hay más por descubrir», proclamó con un fervor renovado. La urgencia de entender la línea entre el miedo y la valentía comenzó a entrelazarse con su búsqueda. Sin embargo, el eco del desconocido aún resonaba en la noche. Tomando aire y sintiendo que sus corazones latían al unísono, se preguntaban hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Tienen un destino, lo saben, pero las sombras están en su camino. ¿Qué secretos tiene la granja que cambiarán sus vidas para siempre?
Ana respiró hondo, intentando poner orden en el torbellino de pensamientos y emociones que la invadía. La mirada ardiente del desconocido aún persistía en su mente, incitándola a profundizar en su propia vulnerabilidad. Sabía que el futuro de la granja y su legado dependían de las decisiones que tomaran en ese instante, pero la desconcertante revelación de que su padre tenía secretos la embargaba de una inquietud despiadada. Luis, con sus propios demonios a cuestas, rompió el silencio. Si el hombre tiene razón, si papá valoraba algo más que solo esta tierra, tal vez no somos los únicos con algo que descubrir aquí. La voz de Luis resonaba con un eco de determinación, pero también con una frágil duda. Ana podía ver esa resquebrajada confianza en él, su hermano, siempre tan protector, ahora se sentía tan perdido como ella. ¿Qué quieres decir?, inquirió ella, su mente ya empezando a girar en torno a posibles explicaciones. Había una chispa de curiosidad en sus ojos, pero también un destello de miedo. La pregunta inevitable latía entre ellos: ¿qué fantasmas podría haber en el pasado de Manuel? Luis hizo una pausa, meditando sus palabras. Quizás debamos explorar más allá de lo evidente. La granja ha guardado secretos por tanto tiempo. Tal vez haya más en el cobertizo, o quizás en la casa. Podría haber pistas que nos lleven a entender la vida que llevó. Ana asintió, sintiendo un impulso de determinación creciente. No podían permitir que los miedos del pasado ahogaran lo que ellos querían construir. La herencia de su padre no era simplemente una granja, era un conjunto de relaciones y sueños. Juntos, podían desentrañar no solo su historia familiar, sino también forjar su futuro. Vamos a empezar por la casa, propuso Ana, ya caminando hacia la entrada. Las suelas de sus zapatos crujían sobre la madera desgastada, resonando como un retumbar de decisiones que estaban a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Cada paso que daban emprendiendo la búsqueda no era solo físico, era una exploración de sus emociones, de sus capacidades y de sus temores. Al llegar a la antigua sala de estar, un mueble cubierto por una manta atraía su atención. Ana se acercó, sintiendo que ese objeto podía contener piezas de su historia perdida. Pero detrás de cada objeto había recuerdos, una narrativa oculta que interrumpía su presente. Con una mezcla de emoción y temor, levantó la manta. Un viejo álbum de fotos se mostró ante ellos. Cada página girada era como un escalón hacia la verdad, y cada imagen evocaba a un Manuel lejos de lo que conocían. Ana notó algo inusual en una de las fotos, un símbolo que adornaba un viejo collar de su padre en una instantánea, un talismán que nunca había visto. Desearía saber más sobre su significado, sobre cómo ese simple objeto podría cambiar la percepción de su padre y, en consecuencia, su propio entendimiento de sí mismos. Luis, a su lado, observó atentamente la imagen. ¿Qué te hace sentir esto?, le preguntó, desvelando una conexión más profunda que la mera curiosidad. Sentimientos encontrados, respondió Ana. Por un lado, me siento emocionada al ver a papá en sus mejores momentos. Pero, por el otro, no puedo evitar sentir que había partes de su vida que nunca compartió con nosotros. El dilema se ondulaba entre la nostalgia y la necesidad de comprensión. Ella sabía que ese viaje la obligaría a enfrentarse no solo a la historia de su padre, sino también a su propia identidad. Ambos comprendieron que el álbum podría ser el primer paso. Empezaron a trazar un plan sobre cómo descifrar los secretos del collar y su conexión con el símbolo, hablar con los vecinos, investigar en archivos antiguos. De repente, una brisa inusual pareció colarse por el lugar y provocó un estremecimiento en sus pieles. Ana miró a Luis y, en un instante, supo que estaban a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida. El eco del desconocido resonó una vez más en su mente, a veces alentador, a veces amenazador. Ana se preguntó hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conocer la verdad sobre su padre y, sin quererlo, esa búsqueda prometía revelar mucho más sobre ellos mismos de lo que jamás habían imaginado.
Luis rompió el silencio tras un largo instante. Lo que descubramos va a cambiarlo todo, ¿no? Y también a nosotros, respondió Ana, firmemente segura de que su transformación había comenzado. Con el pecho palpitante de expectativa y miedo a partes iguales, se prepararon para dar ese salto hacia lo desconocido. El misterio del collar no era solo un objeto, era una puerta que prometía revelaciones inesperadas. Pero, ¿estaban listos para las verdades que descubrieran al cruzar ese umbral? La tarde se adentraba lentamente en el ocaso, sumiendo la casa en una penumbra suave y envolvente. Ana sintió el peso del silencio que dominaba el ambiente, cada rincón parecía repleto de ecos del pasado. La historia de su padre, compuesta de fragmentos ocultos y verdades perennes, ahora se convertía en el núcleo de su existencia. Sostenía el álbum de fotos, y su mente palpitaba por descifrar el significado del talismán que había avivado su curiosidad. ¿Y si todo esto fue parte de algo más grande? Murmuró Ana, mientras pasaba las hojas delicadamente, sintiendo cómo los antiguos olores del papel apenas desgastado la transportaban hacia momentos desconocidos. Reflexionó sobre la vida de Manuel, construida en base a relaciones, decisiones y, sin duda, decepciones. Cada imagen la acercaba un poco más a entender no solo a su padre, sino también las sombras que envolvían su propia identidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Luis, mientras la observaba con atención. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una incipiente compasión. En ese instante, Ana supo que el camino que estaban a punto de recorrer no se limitaba a buscar la verdad sobre su padre, también demandaría una búsqueda interna, un viaje hacia el descubrimiento de sus propias limitaciones y aspiraciones. Ella respiró profundamente. Había una parte de ella que temía lo que podían encontrar, la idea de que su padre había sido un hombre complejo, lleno de matices que habían permanecido ocultos, la inquietaba. No obstante, ese miedo podía transformarse en una fuerza impulsora. Debemos ser valientes, afirmó. No solo para descubrir a papá, sino para descubrirnos a nosotros mismos. Mientras hacían planes, Ana sintió como su autoconfianza empezaba a robustecerse. Decidir abrir el álbum se había convertido en un acto casi simbólico, abrir un cofre que contenía emociones reprimidas, aspectos de su persona que aún no había explorado. Se dio cuenta de que cada hallazgo, cada conversación que plantearan, no solo les revelaría verdades sobre Manuel, sino que también los confrontaría con sus propias verdades internas. Luis, ansioso por actuar, propuso que al día siguiente se reunieran con don Francisco, el anciano del pueblo, quien había conocido a su padre desde joven. Quizás él sepa algo sobre ese collar, sugirió, su voz cargada de una determinación que resonó en el corazón de Ana. Ana inclinó la cabeza, evaluando la idea. No solo era una oportunidad para acceder a información, sino una manera de crear una conexión generacional. Quiero que me cuente no solo sobre papá, sino sobre su juventud, sus sueños y las elecciones que hizo, expresó, notando cómo esa intención le infundía una sensación de propósito. La noche avanzaba, pero el fuego del descubrimiento ardía intensamente dentro de ella. A medida que visualizaba el mañana, comenzó a notar cambios en su interior, una voluntad férrea comenzaba a formarse, como si cada decisión que tomaban la acercaba más a la mujer que quería ser. Analizaba las expectativas que había heredado de su familia y cómo éstas forjaban un camino que ahora estaba decidida a rediseñar. Con el primer paso hacia el encuentro con don Francisco planeado, la incertidumbre se convirtió en emoción. La idea de desentrañar secretos, siempre presentes en su mente, ahora representaba un reto que estaba lista para enfrentar. Lo que descubramos no solo nos cambiará a nosotros, sino también la forma en que seguiremos adelante, declaró Ana, sintiéndose más consciente de su propósito. Sin embargo, mientras la noche caía y el silencio envolvía la casa, una nueva inquietud se deslizó en su mente. ¿Y si aquellos secretos también revelan aspectos oscuros de nuestra familia? ¿Estamos dispuestos a afrontarlos?
pase lo que pase? La fragilidad de su resolución comenzó a tambalearse ante la posibilidad de verdades que pudieran resultar dolorosas. Era un riesgo que había que considerar, el límite entre la búsqueda de la verdad y el deseo de mantener la imagen que habían construido hacia su padre se desdibujaba cada vez más. Ese hilo del pasado felteó más tenso, amenazando con romperse ante el peso de las revelaciones por venir. La curiosidad se entrelazaba con el temor, y Ana se sintió atrapada en un ciclo de decisiones que podía definir su vida. Con el nuevo día a la vista, la promesa de descubrimientos inesperados se instaló en su mente, pulsando con vigor. Había algo que le decía que el encuentro con don Francisco no solo revelaría la verdad sobre el collar, sino que tal vez sacaría a la luz secretos que pondrían en tela de juicio el legado de su padre y, con ello, el futuro que estaba comenzando a construir. De repente, Ana comprendió la magnitud de lo que estaban a punto de emprender y una pregunta resonó en su mente: ¿serían capaces de soportar lo que una verdad desenterrada pudiera conllevar? Ana se despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, el murmullo de la mañana la mantenía alerta. Había dormido poco, la expectativa por el encuentro con don Francisco la mantenía en un estado de constante inquietud. Cada paso que daba hacia el descubrimiento la transformaba, añadiendo capas a su identidad y desdibujando las expectativas que otros habían depositado en ella. Mientras se preparaba, se enfrentó al espejo, donde la imagen de una mujer decidida empezaba a tomar forma. Tenía la oportunidad de ser más que la hija de Manuel, podía construir su propia narrativa. Su mente comenzó a formular preguntas complicadas sobre el futuro, sobre cómo las respuestas a sus indagaciones podrían desafiar la narrativa familiar que había sido pregonada durante años. La vida de su padre no podía ser un remanso de paz, y esa era la verdad que necesitaba aceptar. El aire fresco de la mañana la recorrió al salir de casa, su corazón latiendo con fuerza en anticipación. El pueblo parecía respirar a un nuevo ritmo, como si en cada rincón hubiera un secreto esperando ser revelado. Al llegar a la pequeña casa de don Francisco, la realidad de su misión la abrumó. Sin embargo, la determinación comenzó a sustituir su ansiedad. Se dio cuenta de que tomar ese paso no era solo una búsqueda de su padre, sino un viaje hacia su verdadera esencia. La imagen de su familia se desdibujaba, pero a la vez, el futuro que anhelaba empezaba a adquirir claridad. Don Francisco los recibió con una mezcla de afecto y curiosidad. Ana sintió que cada palabra del anciano tenía el peso de experiencias vividas. Se sentó en la vieja silla de caño, y al iniciar la conversación, las historias comenzaron a fluir. Entre relatos de juventud y decisiones encrucijadas, ella notó el destello de reflejos en los ojos del anciano que apuntaban a la complejidad de la vida de Manuel. Tu padre no era un hombre sencillo, empezó don Francisco, sus palabras resonando como ecos del pasado, nunca fue del todo feliz, pero su espíritu aventurero hacía que la vida brillara a su alrededor. Mientras escuchaba, Ana sintió un temblor en su interior. Esa incapacidad de ser completamente feliz era un hito familiar que estaba lista para explorar, y cada afirmación del anciano se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande. Luis la miraba, sintiendo cómo las preguntas que Ana no se atrevería a verbalizar pesaban sobre ambos. ¿Y el collar? Intervino, sacando a la luz el hilo conductor de su indagación. Don Francesco suspiró. Ah, el collar es un símbolo de promesas, de caminos no tomados. Viene de una historia de amor complicada, explicó el anciano, sus ojos reflejando nostalgias. Ana sintió el impulso de seguir indagando, de dejar que las verdades escondidas reavivaran su determinación. Quería entender lo que esos caminos significaban no solo para su padre, sino para ella misma. ¿Qué tipo de promesas?, preguntó, su voz firme a pesar de la temblorosa incertidumbre. La mención de opiniones y pasiones no atendidas resonaba en las fibras más profundas de su ser. La historia del collar no era simplemente un relato de amor, era un primer atisbo de las decisiones que habían delineado la vida de su padre.
Don Francisco miró a lo lejos, como si recordara no solo lo que había vivido Manuel, sino lo que significaba para él mismo. Todo lo que uno deja sin explorar se convierte en su carga y su legado. Entender eso es la clave para liberarte. Ana se sintió atrapada y, a la vez, medio liberada. Había comenzado a abrir una puerta, y aunque la luz que se asomaba era brillante, también desnudaba sombras. La voz del anciano se convirtió en un mantra que le empujaba a cuestionar sus propios legados no atendidos. Se dio cuenta de que la búsqueda no solo era sobre desentrañar las acciones de Manuel, sino también acerca de tomar posesión de su vida para ser la arquitecta de su destino. Con cada nuevo detalle, la emoción se transformaba en un desafío. Ana, llena de resoluciones, entendió que aunque las respuestas la podían herir, también podrían liberarla. ¿Realmente estaba preparada para afrontar estos nuevos matices de su identidad, construidos sobre la herencia de su padre? El nudo en su estómago empezó a desenredarse, el tiempo se sintió como una burbuja a su alrededor. Aunque ya eran múltiples las verdades y los secretos que se estaban revelando, Ana sabía que esto era solo el comienzo. Mientras se encaminaban a salir, una última pregunta de don Francisco la detuvo en seco: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar por la verdad, Ana? Ese interrogante reverberó en su mente, formando un compás inesperado. El encuentro con su pasado había desencadenado algo más profundo que una simple búsqueda, era un llamado a confrontar su esencia, su futuro, y cada decisión que había tomado hasta ahora. Con la mente en llamas y el corazón palpitante, Ana se sintió lista para enfrentar las consecuencias de lo que había empezado a descubrir. Había recorrido un camino que no solo modificaría su visión sobre su padre, sino que la llevaría a la frontera de su propia verdad. Pero ese camino tenía giros peligrosos, misterios aún por resolver, y ahí, al borde de la revelación, se dio cuenta de que cada nuevo paso podría llevarla al corazón de su mayor temor. La exploración del legado familiar no se detenía ahí, había que seguir adelante. La inquietud en su pecho solo comenzó a crecer, como un eco de lo que estaba por venir. Era un momento decisivo y, con él, una decisión: ¿se atrevería a seguir rompiendo capas de su propia historia, incluso si eso significaba arriesgarlo todo? La puerta de la casa de don Francisco se cerró tras ellos, y Ana respiró hondo. El aire exterior, fresco y envolvente, le ofreció un alivio pasajero mientras su mente giraba en torno a las revelaciones del anciano. Miró a Luis, que la observaba con una mezcla de entendimiento y preocupación. Las palabras de don Francisco resonaban en su interior como un canto insistente, invitándola a adentrarse aún más en el misterio que rodeaba a su padre. A medida que caminaban por la calle adoquinada, Ana sentía que la realidad que la rodeaba comenzaba a desmoronarse. Las promesas, los caminos no tomados y el collar eran solo la superficie de un legado más profundo y complejo. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por la verdad? Esa pregunta se repetía en su mente, exigiendo una respuesta que no estaba segura de poder proporcionar. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Luis, rompiendo el silencio de su introspección. La preocupación en su voz era palpable. Ana entendía que la búsqueda de su padre era más que un viaje personal, se trataba de redefinir su propia narrativa, de levantarse sobre las sombras que habían asediado su familia durante años. Necesito hablar con más personas que conocieron a papá, respondió Ana, con una determinación que la sorprendía a ella misma. Quiero conocer su historia desde diferentes perspectivas. Cada pieza que obtenga, cada voz que escuche, está destinada a construir el rompecabezas. A medida que sus palabras salían, Ana percibió una chispa de esperanza: quizás esa búsqueda era el primer paso hacia la autonomía que tanto anhelaba. Es arriesgado, Ana. No sabes lo que puedes encontrar, advirtió Luis, su tono girando hacia la preocupación. Él sabía que cada historia podía abrir viejas heridas. Lo sé, replicó ella con firmeza. Pero vivir en la incertidumbre no es vivir.
Necesito enfrentar lo desconocido para encontrar mi propio camino. La resolución en su voz era la declaración de un nuevo capítulo en su vida. Ana había decidido que no más sería la hija de Manuel, sino que sería, por fin, Ana. La idea de investigar la vida de su padre parecía abrumadora, pero el deseo por comprenderla superaba el miedo a lo que podría descubrir. Con cada paso que daba, su impulso interno se intensificaba. El primer lugar que consideró fue la antigua ferretería de don José, un amigo de su padre que había regentado el negocio durante décadas. Mientras se acercaban, Ana notó que el ambiente familiar contrastaba con la incertidumbre que la invadía. La campanilla de la puerta sonó al entrar, y el aroma a metal y madera húmeda la envolvió. Don José levantó la vista, y su expresión se tornó nostálgica. ¿Ana? Luis. Hace tiempo que no los veía. Su voz era cálida, pero había una tristeza que habitaba en sus ojos. ¿Cómo están? Ana tomó aire. Su corazón latía con fuerza, y el nerviosismo comenzó a hacer mella en su determinación. Sin embargo, sabía que no podía retroceder. Don José, ¿podría hablar con usted sobre papá? Necesito conocer más sobre su vida, lo que él vivió antes de seguir con lo que sabemos. La mirada del anciano se tornó seria, como si estuviera evaluando el peso de sus palabras. A veces, lo que uno descubre puede ser más pesado de lo que imagina. Ana sintió una punzada en el estómago, un preámbulo de lo que estaba por venir. Lo sé, pero también creo que hay cosas que es necesario entender. Su voz sonaba más fuerte de lo que se sentía. Mientras don José comenzaba a relatar anécdotas y recuerdos de Manuel, Ana estaba lista para escuchar el eco de lo que había sido el hombre detrás de la figura familiar que siempre había conocido. Cada historia se sentía como un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad, y aunque la carga del misterio crecía, su determinación se solidificaba. La vida de su padre parecía ser un laberinto complicado, donde cada giro podía llevarla más cerca de la verdad o más profundamente a las sombras. Al final de la conversación, don José, con una mezcla de melancolía y orgullo, le advirtió: la verdad no siempre es amable, Ana. Tómate tu tiempo para procesarla. No olvides que cada historia tiene su sombra y su luz. Las palabras del anciano resonaron en su mente mientras salía de la ferretería. Ana no podía estar segura de lo que vendría a continuación, y el peso de la incertidumbre la seguía presionando. Sin embargo, estaba segura de algo: ella podría manejar la verdad. Había crecido más en este corto tiempo del que jamás habría imaginado. Con el corazón aún acelerado, se dio cuenta de que el próximo paso sería aún más crucial. Saber lo que había ocurrido realmente con su padre podría ofrecer no solo respuestas sobre él, sino sobre ella misma. Pero, había algo más en el aire: una revelación estaba a punto de llegar, un nuevo encuentro que podría cambiar todo lo que había descubierto hasta ahora. Caminando con Luis, sintió que cada paso la acercaba más a su propia verdad, pero también la empujaba a una confrontación inevitable. Las palabras de don José la acompañaban, un recordatorio de que las sombras se agudizaban al acecho. Ahora, más que nunca, se preguntaba: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por la verdad que buscaba? El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo profundo cuando Ana y Luis abandonaron la ferretería. Ana sentía una mezcla de nervios y determinación pulsar en su interior. Cada paso que daba la acercaba a la verdad, pero también a un laberinto de incertidumbres. Mientras discutían los detalles de su próxima visita, su mente seguía girando en torno a las historias que había escuchado, a esas sombras que se manifestaban tras cada anécdota. ¿A dónde vamos primero?, preguntó Luis, sus ojos reflejaban la preocupación que aún no acechaba. Su voz era un ancla, pero Ana sentía que en su interior algo estaba cambiando. Quiero visitar a Marta, respondió ella sin dudar. Marta había sido una amiga cercana de su padre, y los recuerdos de risas y confidencias entre ellas le daban un atisbo de esperanza.
Quizás ella tenga otra perspectiva, otra historia que contarme. En su corazón, Ana sabía que cada encuentro podía ser una revelación, pero también un bifurcador hacia lo desconocido. El camino hacia la casa de Marta parecía más corto que antes. Sueños y temores se entrelazaban en su mente a medida que se acercaba a ese nuevo encuentro. La puerta de la casa de Marta era más que un umbral, era una entrada a otro capítulo no solo de su padre, sino de ella misma. Al llegar, respiró hondo y tocó el timbre. El sonido resonó, y un momento después, Marta apareció. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero al instante de ver a Ana, una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Ana, querida», dijo con voz suave. «No esperaba verte. ¿Qué te trae por aquí?» La pregunta, aunque cálida, tenía un trasfondo de miedo. Ana se sorprendió de cómo la simple presencia de Marta disparaba interrogantes en su mente. «Marta, necesito hablar contigo sobre papá. Hay tantas cosas que me gustaría entender sobre su vida, sobre lo que realmente era». La frase quedó suspendida en el aire, impregnando el entorno de una tensión palpable. Marta la observó en silencio durante un momento que pareció extenderse, como si estuviera decidiendo cuántas sombras del pasado estaba dispuesta a enfrentar. Finalmente, hizo un gesto para que entraran. «Pasa. Puede que haya cosas que necesites escuchar». Dentro de la casa, el ambiente era acogedor, pero la calidez no ocultaba el peso de lo que Ana estaba por descubrir. Mientras Marta comenzaba a hablar, desenterrando memorias, Ana se dio cuenta de que cada revelación era como un destello en la oscuridad, iluminando aspectos de su padre que ella nunca había conocido. «Tu padre», comenzó Marta, «era una persona con muchas facetas, y algunas de esas facetas a menudo estaban ocultas, incluso para quienes le amaban». Las palabras de Marta se deslizaron en una conversación densa, y Ana sintió que cada una de ellas moldeaba su percepción de su padre, pero también su identidad. A medida que Marta hablaba, Ana percibía que estaba siendo empujada a confrontar no solo el legado de su padre, sino también sus propios miedos. La historia de su padre no era solo un relato del pasado, era un espejo que reflejaba lo que ella tenía que enfrentar en su propia vida. Al final de la conversación, Ana se sintió más fuerte, pero también más vulnerable. Las historias compartidas eran un recordatorio explícito de que cada vida está compuesta por luces y sombras, y su búsqueda de la verdad estaba apenas comenzando a desgarrar el velo que había cubierto su familia. ¿Y tú? ¿Cuál es tu verdad, Ana?, se preguntó en silencio, evaluando su propio compromiso con lo que estaba descubriendo. Kwai, una antigua figura de su pasado, te busca. Está dispuesto a revelarte lo que sabe de tu padre, pero advertirte, sus verdades son difíciles de soportar, advirtió Marta, que poco a poco revelaba más de lo que temía. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Kwai? ¿Y dónde lo encuentro? La intriga y el miedo se entrelazaron, y la pregunta se convirtió rápidamente en un nuevo dilema. ¿Estaba lista para aceptar lo que ese encuentro podría traer a su vida? Con esta nueva misión en mente, Ana y Luis salieron de la casa, ahora envueltos en un aire de ansiedad transformadora. Sabía que el camino se volvía más complejo, pero la búsqueda de Kwai podría ofrecerle respuestas definitivas. Mientras caminaban hacia lo desconocido, sabía que su verdad podría estar más cerca, pero a un precio que aún no había calculado. ¿Estaba dispuesta a afrontar ese precio por la verdad que decía anhelar? La vibrante inquietud que llenaba el aire no era solo el eco del reciente encuentro en casa de Marta, sino una convicción creciente dentro de Ana. Cada paso que daba hacia la búsqueda de Kwai se sentía como una marcha hacia lo desconocido, un viaje que prometía desvelar no solo secretos familiares, sino facetas ocultas de sí misma. Mientras conducían hacia la dirección que Marta había indicado, la mente de Ana se aferraba a cada palabra de la mujer. Lo que había aprendido sobre su padre comenzó a resonar en ecos profundos,
Había más de una cara de la verdad y en ella podía recostarse el poder de entender quién era realmente. La incertidumbre la golpeaba como olas, pero en vez de paralizarla, le enviaba impulsos de determinación. ¿Te sientes bien?, preguntó Luis, rompiendo sus pensamientos. Ella asintió, aunque la angustia era palpable. Su amigo, por su parte, representaba un ancla emocional en esta travesía. Juntos podrían ser más fuertes, podrían descubrir una verdad que la solidez de su conexión hacía un poco más soportable. Al llegar a un viejo edificio, Ana se sintió abrumada por la nostalgia del lugar. Sabía que Kauai había sido alguien importante en la vida de su padre, pero la conexión entre ambos era aún un misterio que anhelaba resolver. Su determinación se tornó firme, ya no quería ser una mera espectadora de su propia historia. Con cada paso hacia la entrada, Ana percibía que su ansiedad era acompañada de una reveladora adrenalina. La búsqueda de respuestas ya no era solo una carga familiar, era una forma de reclamarse a sí misma. Se presentó en la puerta, consciente de que estaba a un paso de desentrañar aspectos del legado que había heredado. ¿Kauai?, preguntó al entrar. La sala era oscura y polvorienta, pero sus ojos se ajustaron rápidamente, buscando al hombre que había marcado la vida de su padre. Al fondo, una figura se movía lentamente. El hombre que se presentó ante ella evocaba imágenes distantes de fortaleza y dulzura. Su mirada, sin embargo, denotaba un peso de conocimiento que la hizo sentir vulnerable. «He esperado tu llegada, Ana», le dijo con un tono que equilibraba solemnidad y cordialidad. Cada palabra le hacía eco en el pecho mientras sus inseguridades danzaban con la posibilidad de conocimiento. «¿Sabes algo de mi padre?», preguntó con voz entrecortada. Kauai asintió, su expresión revelaba que lo que iba a compartir era más que anécdotas. Ana supo que no estaba lista para el torrente de revelaciones que se avecinaba, pero el impulso dentro de ella era inquebrantable. «Tu padre vivió cosas que nunca imaginaste», comenzó Kauai. Cada frase que atravesaba sus labios parecía desbordar un torrente de información, una historia llena de luces y sombras, como las que había escuchado de Marta. La declaración encendió dentro de Ana una chispa de curiosidad, pero también un profundo temor por lo que eso podría significar para su propia identidad. Caminar hacia el reino de Kauai era como enfrentarse a un espejo que mostraba su vida entera, su actualidad, y lo que podría llegar a ser. ¿Tenía decisiones por tomar? ¿Querría realmente abrir esa puerta? La respuesta a su búsqueda de la verdad no solo encarnaba las experiencias de su padre, traducían su propia lucha por encontrarse en el mundo. Mientras Kauai compartía historias sobre su padre que desdibujaban lo conocido de lo querido, Ana comprendió que cada relato era una invitación a conocerse más a sí misma. No podría limitarse a abstraerse, necesitaba involucrarse, enfrentarse a lo que su padre había decidido callar. Al final del relato, Kauai le miró fijamente. «Hay quienes nunca están listos para aceptar la verdad», advirtió. Ana, sintiendo el aliento de su propia verdad acercarse, supo que el momento había llegado. La tensión se desbordó cuando le hizo una pregunta directa: «¿Qué es lo que mi padre no quiso que yo supiera?». Una revelación se asomaba en el horizonte, una nueva capa de incertidumbre al miedo que había comenzado a desvanecerse. Kauai tomó un respiro profundo, preparándose para compartir algo que cambiaría el rumbo de la vida de Ana. Con su voz grave y serena, se preparó para desvelar lo innegable. ¿Estaba Ana realmente lista para lo que estaba a punto de descubrir? Kauai lo miró fijamente, y Ana sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse, pero su determinación la empujaba hacia adelante. Había llegado hasta aquí, atravesando cada sombra y cada misterio, y no podía retroceder. «Tu padre», comenzó Kauai, «llevaba una carga que pocos conocían. Durante años, luchó con el peso de decisiones que afectaron no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban.
Las palabras resonaban en la mente de Ana, cada sílaba se sentía como un destello en la penumbra de su comprensión. Había llegado el momento de enfrentar la verdad oculta. Antes de establecerse aquí, Manuel era un alma errante. Buscaba su propósito y sus sueños, pero en el camino, tomó decisiones que generaron dolor y desilusión, decisiones que lo ataron a un pasado que siempre quiso olvidar. Ana sintió que su corazón se frenaba al escuchar aquellas revelaciones. Su padre no era solo el hombre que había conocido, sino un ser humano complejo, lleno de luchas internas y contradicciones. Las historias de su infancia adoptaron un nuevo color, un matiz inesperado. Él tuvo una relación, continuó Kwai, su voz grave como el trueno. Una que nunca superó del todo. Alguien que marcó profundamente su vida, y que, de no ser por las circunstancias, podría haber llevado su existencia por un camino diferente. Las palabras de Kwai hicieron eco en el corazón de Ana, encapsulando el dolor y la esperanza. Allí estaba la respuesta a sus preguntas, y, al mismo tiempo, un abismo de incertidumbre. ¿Por qué nunca nos lo dijo?, preguntó Ana, su voz temblando ante la revelación. ¿Por qué cargar con ese secreto? Kwai, sintiendo su angustia, disertó: a menudo, el miedo a lastimar a quienes amamos nos lleva a recluirnos en silencio. Manuel pensaba que protegerles de su propio pasado era lo correcto. Pero el silencio solo creó sombras. Algo que tu padre nunca entendió es que el valor se encuentra no solo en enfrentar nuestras verdades, sino también en compartirlas. Ana comprendió que su padre había vivido con dudas y temores que lo habían mantenido atado a un pasado del cual había intentado escapar. Esa realización no solo cambiaba su percepción sobre él, sino que también lanzaba luz a su propia vida, a sus propias decisiones y temores. Ya no podía ver su vida como una serie de obstáculos, cada dolor y cada sombra hallaban su razón de ser. Con cada palabra de Kwai, Ana sintió como su voluntad de descubrir la verdad se iba consolidando. No podía cambiar el pasado de su padre, pero sí podía aprender de sus errores, abrir una puerta a la toma de decisiones conscientes. ¿Y si, al descubrir las verdades de su padre, pudiera sanar las heridas que había recibido? ¿Cómo puedo honrar su historia ahora?, preguntó Ana, con un nuevo brillo en los ojos, una mezcla de determinación y compasión. Kwai sonrió, y su mirada reflejaba la confianza en que Ana estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al aceptar su carga, al dejar que los secretos salgan a la luz, estás brindándole a su legado un nuevo significado. No permitas que la sombra del silencio lo consuma, comparte su historia, no solo contigo misma, sino también con otros. Ana sintió que una energía renovada la inundaba. Comprendía que el legado de su padre no solo era un conjunto de recuerdos, sino un mapa hacia su propia evolución. El conocimiento que había adquirido no la llevaría solo a entender a Manuel, sería la ruta hacia su propia sanación. Cuando finalmente se despidió de Kwai, algo dentro de ella había cambiado. Caminó hacia la puerta con una nueva conciencia, un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. El camino hacia el autodescubrimiento se ampliaba delante de ella, y ahora sabía que podía abrazar tanto las luces como las sombras que la acompañarían. Decidida, se encontró con Luis, que la esperaba ansioso. Ana le sonrió con una resolución que no tenía antes. He descubierto muchas cosas sobre papá. No solo nos dejó un legado de trabajo duro, sino un camino para enfrentar nuestras propias verdades. Vamos a honrarlo, pero también a construir nuestras propias narrativas. Las palabras que salieron de sus labios eran una declaración de su transformación. Luis la miró con asombro y admiración. ¿Estás lista para enfrentar todo lo que eso implique? Ana asintió, convencida de que cada paso, cada descubrimiento y cada emoción la acercaban más a la vida que realmente merecía. Sí, estoy lista. Ya no puedo vivir solo por la sombra de su legado, respondió con firmeza. Ana y Luis tomaron una decisión en ese instante,
No solo hablarían de Manuel, sino que también explorarían sus propias historias, compartiendo y dando voz a sus propios temores y deseos. Con una confianza sólida, se dirigieron hacia su hogar, sabiendo que la verdad era suya para abrazar. Ana ya no se sentía perdida, estaba en el camino hacia un futuro que le pertenecía. Había encontrado su voz entre las sombras, y en ese proceso, comprendió que la historia de su padre era, en esencia, parte de la suya. Y así, con una determinación renovada, se dio cuenta de que cada experiencia vivida, cada secreto desvelado, era un ladrillo en la construcción de su propia historia. Así, Ana y Luis comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno que honraba el pasado de Manuel, pero que también les brindaba el espacio para florecer como individuos, liberando su legado en un viaje hacia la luz. Les invito a seguir con nosotros y ser parte de esta historia de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales. Dejen un me gusta ahora y ayuden a que nuestra comunidad siga creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.